con Anaco. Pongámosle traje de Saraguro a Lady. Sí, es bonito ese traje. ¿Qué pasó? Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. Buenos días, dicen. Buenos días, licenciado. Buenos días, dicen. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando, pues, que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando las actividades de la plataforma. De igual manera, si tenemos algún documento pendiente, por favor, entregar a la institución, ¿sí? Y tratemos, en este caso, de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, la anterior semana nosotros estábamos revisando acerca de la Primera Guerra Mundial. ¿Se me hace un acuerdito en qué año fue la Primera Guerra Mundial? En 1814. En los años Porque de fue la primera de 14 a 18. 1914 a 1918. Muy bien. 1918. ¿Qué armas empezaron a utilizarse en la Primera Guerra Mundial? A ver, ¿qué armas empezaron a utilizarse en la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo se llaman estos? Los cañones, los fusiles. Ya, muy bien. Los fusiles, armas automáticas, tanques, sí, aviones, muy bien. En este caso, que eran utilizados para los enfrentamientos, ¿no? Como ustedes saben, pues, la Primera Guerra Mundial estuvo, bueno, aproximadamente cerca de 26 millones de personas que fueron las más afectadas, ¿no? 6 millones de personas entre soldados, en este caso fueron las que fallecieron en ese enfrentamiento, ¿no? Y más de 20 millones, pues, resultaron heridas, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente de los años de 1914 a 1918 fueron años sumamente difíciles, en este caso, para los países europeos, ¿no? Y después de ello, obviamente, tuvieron un proceso de recuperación. Otro de los enfrentamientos o otro de los cambios que se dieron, prácticamente se dio dentro del territorio de Rusia, ¿no? Que si bien es cierto, prácticamente fue un momento en donde se cambiaron las formas de gobierno, además de ello, que la monarquía rusa como tal prácticamente perdió el poder y se establecieron nuevos parámetros dentro de su política en general. Ahora, vamos a determinar las características y la importancia de la Revolución Rusa. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Enid, por favor? Buenos días, dicen. Muy buenos días. La Revolución Rusa. Se entiende por la Revolución Rusa al conjunto de eventos históricos ocurridos en la Rusia a principios del siglo XX, 1917. Consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de una nueva modelo de Estado de tipo leninista republicano. Este juego se convirtió en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, conocida también como la Rusia soviética a la Rusia comunista. Esta última sería corazón de la posterior Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS. Comúnmente, la Revolución Rusa comprende dos distintos momentos de este proceso histórico, ambos en 1917. La Revolución de Febrero puso fin al gobierno de Zar Nicolás II y conformó un gobierno provisional. La Revolución de Octubre, Vladimir Lenin y sus compañeros del partido bolchevique derrocaron al gobierno provisional e instauraron un gobierno de tipo soviético. Ay, eso no entiendo, Lizzy. De comisarías Ya, del los pueblo. comisarios del pueblo.
reestructurando así al país para colocar los cimientos de la venidera Unión Soviética. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, la Revolución Rusa, ¿no? Prácticamente estuvo entre los años de 1917, ¿no? Anteriormente a eso, de 1916, de 1900 atrás, prácticamente el territorio de Rusia estaba directamente controlado por un gobierno monárquico zarista, ¿no? Los zares que prácticamente tenían el control de estos territorios y además de ello, creaban lo que son impuestos en explotación a la población en general, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente aparece un personaje representativo de esta revolución conocido como Lenin, ¿no? Si bien es cierto, este personaje veía con malos ojos que la monarquía se encontrara dentro del poder y además de ello prácticamente se lucraban y no construían directamente lo que son parámetros para establecer unas condiciones de vida aceptables, ¿no? Dado ello, en este caso dio paso a que las reformas políticas en Rusia pues cambiaran, ¿no? Estableciendo un gobierno más participativo, estableciendo un gobierno más estable, por decirlo así, para que obviamente las condiciones de vida de la población, en este caso, mejoren y cambien en general, ¿no? Aquí directamente se establece lo que son las primeras fases de la URSS que se conocen, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en general, ¿no? Que si bien es cierto, tuvieron dos hechos o dos enfrentamientos sumamente importantes. Hablando de la Revolución de Febrero, en este caso en donde el gobierno del emperador zar Nicolás II quedó directamente detenido y de ahí directamente se organizó para establecer un gobierno provisional, ¿no? Y la Revolución de Octubre, aquí directamente el partido bolchevique como tal, derrocaron al gobierno provisional, ¿sí? Y eventualmente reestructuraron lo que son parámetros administrativos, parámetros políticos, es decir, expulsaron al gobierno zarista, ¿no? Y directamente empezaron a tener lo que es una autonomía más propia y además de ello una participación más directa, ¿no? Lo que seguiría en este caso, o lo que sería de base para que en un futuro, obviamente, apareciera la Unión Soviética, que en este caso también existió, ¿no? Ahora, vamos a determinar lo que son grandes acontecimientos dentro de la Revolución Rusa. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Hermelinda, por favor? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. La Revolución Rusa fue un acontecimiento decisivo en la historia del siglo XX y es uno de los más estudiados por los historiadores de este periodo. Despertó enormes simpatías en los sectores progresistas y revolucionarios del mundo entero, así como en enormes miedos y antagonismos, una vez que sus dinámicas políticas y sociales estuvieron en juego. De hecho, muchos hablan de un corto siglo XX para referirse al ciclo iniciado por la Revolución Rusa de 1917 y cerrado por la caída de la Unión Soviética en 1991. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente la participación que tuvo dentro de la Revolución Rusa, en este caso se dio mayormente por la población, los jóvenes, sectores progresistas y además de ello, en este caso, grandes revolucionarios con la finalidad, ¿no? De poner un gobierno de explotación y establecer lo que es un gobierno más participativo, ¿no? Y esto prácticamente se logra establecer, algunos historiadores lo establecen, entre los años de 1917 a la caída de la Unión Soviética para los años de 1991. De 1917 a 1991, ¿cuántos años habían pasado? 74 años, dicen. 74 ¿Será recién. 74 años?
1900. No. ¿Sí o no? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Esas matemáticas, ya le voy a decir a la ¿Cómo era la profe pregunta? Gaby, Yo está le, trabajito. Lisa, yo sí Está le bien, di 74 años. 74 años. 74. 74. Muy bien, excelente. Miren, Con eso prácticamente dije, entre esos años, No que pone a hablando de la dudarnos. Revolución Rusa, ¿no? De 1917, sí, prácticamente se da un giro a la política en Rusia, ¿no? Lo que finalmente, en este caso, se logra establecer más una estabilidad política y sobre todo directamente dan paso a la creación de la Unión Soviética, ¿no? Que en su momento pues era un territorio sumamente grande, sumamente extenso, y además de ello, siempre estaban en constante competencia con los Estados Unidos, ¿no? Ahora vamos a determinar los organismos que fueron apareciendo a raíz de la Primera Guerra Mundial, conocidos también como la Sociedad de Naciones de 1920. ¿Me ayuda por favor la señorita Gladys, por favor? Buenos días, licenciado. Buenos Sociedad días. de Naciones desde 1920. Los miembros de la Sociedad de Naciones se pueden distinguir en función de su entrada en la organización Los países fundadores se dividen entre 32 firmantes del Tratado de Versalles en 1919 y los 13 países neutrales invitados a unirse a la Sociedad de Naciones ese mismo año, especificados en el anexo del pacto finalmente, el tercer grupo de países que se adhirieron a partir de 1920, los estados coloniales o dominios podrían unirse siempre y cuando se gobernara libremente, aceptar los términos de la organización y fueron aceptados por 2/3 de la Asamblea con la creación de la organización se establece el Consejo como órgano de toma de decisiones. Por su importancia se establecieron asientos permanentes y asientos temporales entre los países integrantes de este Consejo, según el artículo 4.1 del Pacto de Sociedad de Naciones. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, la Sociedad de Naciones se crea directamente en los años de 1920, ¿no? Con 13 países neutrales invitados y sobre todo en este caso se destaca el documento o el Tratado de Versalles, que se le conoce, creado en los años de 1919, ¿no? La Sociedad de Naciones prácticamente era un departamento, una institución mundial que obviamente estaban participando la mayoría de los países en el mundo y poco a poco, en este caso, fueron directamente agrupándose, ¿no? Con la finalidad, obviamente, de evitar cualquier conflicto, con la finalidad de establecer un control mundial y además de ello, establecer lo que son políticas administrativas en el mundo, políticas sociales, políticas culturales y establecer directamente asambleas, departamentos administrativos, crear consejos en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, es decir, aquí se dan las primeras formas de organización dentro de los países, ¿no? Aquí directamente aparecen lo que son países permanentes, países con cierto tiempo, también aparecen países que en este caso son expulsados y bueno, son parámetros que poco a poco dan paso para que la Sociedad de Naciones de 1920 logre directamente participar en todos los eventos mundiales y además de ello, el tratar de evitar en este caso una segunda guerra mundial, ¿no? La Sociedad de Naciones prácticamente es el organismo antecesor de la Unión de Naciones Unidas, ¿no? De la ONU que nosotros conocemos al día de hoy. Y si bien es cierto, poco a poco para aquellos años fueron integrándose dentro de la época directamente de la Revolución Rusa, ¿no?
Ahora, vamos a determinar qué países o qué potencias mundiales participaron dentro de la primera asamblea de la Sociedad de Naciones de 1920. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Torres, por favor? Señorita Verónica. El audio, Berito. Sí, el Sí audio está está en ella, silencio, Lucy. por favor. Sí está, pero sí está Berito. Sí, parece que tenemos problemas en el audio. Mientras tanto, me ayuda el señor Christopher, por favor. Señor Christopher, sorry, ¿estoy bien? Sí, listen, perdón, está el nombre de mi hijo, está, perdón. Ya, muy bien, por favor. A la Sociedad de las Naciones desde 1920, entre los permanentes figuraban las potencias y vencedoras de la Gran Guerra 1914 a 1918, el Reino Unido, Francia, Japón, Italia y Estados Unidos. Aunque este último país no ocupó el puesto, además el pacto prevía al futuro ampliación de miembros permanentes y temporales agrícolas 4.2, así como en 1926 fue incluido Alemania como Estado permanente. En el 1934, la Unión Soviética. Los hechos posteriores motivaron la retirada de Japón en 1933, Alemania en 1934 o Italia en 1936, o expulsión de URSS en 1939, por lo que en 1939 solo había 2 miembros permanentes en el Consejo, Francia y Reino Unido. Entre los miembros no permanentes en el número inicial de los 4, Bélgica, España, Grecia y Brasil, fue ampliados a 6 en 1922, 9 en 1926, en 10 y en 1933, finalmente entonces en 11 en 1936. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, dentro de la Sociedad de Naciones prácticamente, ¿no? Reino Unido, Francia, Japón, Italia, Estados Unidos, en este caso fueron considerados países permanentes, ¿no? Aquí directamente establece que eran los países que obviamente siempre deberían participar en la Sociedad de Naciones, ¿no? Además de ello, prácticamente en 1926, Alemania fue incluida dentro de este grupo, ¿no? Obviamente que dentro de los primeros años no fue incluida porque obviamente mantenía lo que es una enemistad con la mayoría de las potencias, ya que ellos directamente comenzaron con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y después, obviamente, al mejorar su economía, al tener mejores relaciones internacionales, prácticamente lograron ocupar una silla dentro de la Sociedad de Naciones, ¿no? Que de igual manera, en este caso, la Unión Soviética logró tenerlo directamente entre los años de 1934, ¿no? Como ustedes saben, esto de una u otra manera no evitó que se diera pues la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la Segunda Guerra Mundial, ¿entre qué años fue? 1935. 1993, 1945. Ya, casi, 1935. casi, muy bien. ¿35 o 39? 1939 y 1939 1945. dicen. El primero de Muy septiembre. bien, Entre 1939 a 1945. 1945. Muy bien. Terminó el Ahora, 2 de hacemos una septiembre. comparación, ¿no?
Si en 1914 hasta 1918 fue la Primera Guerra Mundial. Sí, de 1918 a 1939, ¿cuántos años habían pasado? 21 5 años. años. 25. 6 De años. 1918 a 1939. Ah, no. 21 años. 21, Licen. 21 Ya, años. muy 20, bien. profe. Excelente esas matemáticas. Tan terribles esas matemáticas. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, miren, La Paz, por decirlo así, no superaba más de los 20, 30 años, exagerado. Es decir, todavía existía resentimiento, ¿no? Especialmente de Alemania con las potencias mundiales, porque dentro de la Primera Guerra Mundial se estableció una normativa en donde Alemania tenía que pagar una indemnización, ¿sí? Sumamente grande a los países europeos, ¿no? Cosa que en la Segunda Guerra Mundial Hitler se negó pues a pagar, ¿no? Ahora, en 1939, años más atrás, prácticamente empezaron a darse los conflictos, ¿no? En Japón prácticamente se retiró de la Sociedad de Naciones en 1933, Alemania lo hizo en 1934 y Italia en este caso fue expulsado en los años de 1936, ¿no? Y finalmente la Unión Soviética también fue expulsada en los años de 1939. Obviamente que fue la época en donde prácticamente se dieron grandes conflictos y se estaba dando ya, sí, un comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la Sociedad de Naciones perdió participantes, aquí directamente en 1922 eran solamente 6 países, en 1926 eran 9, en 1933 eran 10 países, ¿no? Y finalmente, y antes de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente estaban 11 países que participaban, pues, en la Sociedad de Naciones, ¿no? Y obviamente no fue en este caso una institución que trató de evitar lo que es el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y como ustedes saben, pues de 1939 a 1945 se dio pues el enfrentamiento catastrófico en donde perecieron más de 26 millones, ¿no? Una cifra sumamente alta. Ahora, vamos a ver la guerra civil y el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidas como la URSS. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda el señor Jason, por favor? Soy yo, Licen, estoy con la cuenta de mi hijo. Que nos diga. Ya no se olvidará, por favor, de colocar el nombre. Muy bien. La primera, a ver, la guerra civil y el nacimiento bueno, ahí no sé qué dice. Primera Guerra La Unión Mundial Soviética. fue una de las causas del debilitamiento del Imperio Ruso y del triunfo de las revoluciones de 1917. Después del Octubre Rojo, Lenin se encontraba al frente del nuevo gobierno. Una de las primeras medidas que tuvo que adoptar fue poner fin a las participaciones rusas en la guerra. Firmó con los alemanes la paz de Brest-Litov, no lo entiendo bien, en 1918, donde perdieron los países bálticos y Polonia, además de que se autorizó la evacuación de Ucrania y Finlandia, y es aquí donde empezó a seguir la guerra civil rusa. Una serie de revueltas a lo largo de todo el país instigaron la construcción de un ejército alternativo llamado Ejército Blanco para hacer frente al Ejército Rojo de Trotsky. Excelente, señorita. Muy bien. Dios, muchísimas gracias. Ahora,
Si bien es cierto, dentro de la Primera Guerra Mundial se dio pues el debilitamiento del Imperio ruso, es decir, del Imperio zarista. Eso, en este caso, permitió que las revoluciones tanto de 1917, de febrero y de octubre, dieron paso a que Lenin como tal lograra deponer al gobierno zarista y establecer lo que es un gobierno provisional, ¿no? Y eso, como uno de los parámetros más importantes que hizo Lenin, fue directamente a poner fin a la guerra, en este caso, de la participación de Rusia en general en la guerra, ¿no? Entonces, lo quitó de esos enfrentamientos y eso pues fue una medida que fue bastante apoyada por la población en general, ¿no? Aquí directamente firmó la paz con los alemanes en Belostowski en 1918. Eso también dio paso a la evacuación de Ucrania y Finlandia, ¿no? Donde eventualmente se dieron lo que es una revolución sumamente grande dentro de Rusia. Por un lado, el ejército blanco, en este caso que estaba apoyando al gobierno o al imperio zarista, ¿sí? Con la finalidad de recuperar el poder, recuperar el territorio y obviamente castigar a los revolucionarios, ¿no? Y por otro lado se encontraba el ejército rojo de Trotsky, que prácticamente apoyaba, en este caso, las posturas que tenía pues Lenin en general, ¿no? Entonces, dentro de Rusia directamente se dio lo que es un enfrentamiento. Por un lado, directamente apoyándose por el gobierno zarista y por otro lado, directamente manifestando lo que es un cambio en la política por parte de Lenin, ¿no? Y entonces fue un enfrentamiento sumamente difícil por algunos años y obviamente la confrontación prácticamente dentro de Rusia eventualmente creó un debilitamiento, ¿no? Tanto en la política como en su economía. Ahora, vamos a determinar los parámetros, en este caso, que estableció Lenin dentro de la Revolución Rusa. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor? Me regalan un segundito. El señor Jorge, por favor. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días. La guerra civil y... No puedo leer porque está ahí el nombre de usted. Lenin declaró el comunismo, la guerra, para evitar que el país se sumiera en un caos total. Aumentaron las nacionalizaciones de forma drástica, sobre todo en las industrias y en las cosechas. Las medidas del mandatario bolchevique empezaron a tener efecto rápidamente, pero la guerra civil continuó gracias a los apoyos extranjeros, devastando gran parte del territorio ruso. Tras algunas conquistas de los aliados, se inició el llamado cordón sanitario. Este sistema evitaba que los aliados entraran en confrontación directa con el ejército rojo. Fue un éxito hasta 1920, cuando los bolcheviques reconquistaron varias zonas que habían perdido anteriormente. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, prácticamente, ¿no? Cuando Rusia directamente tenía estos enfrentamientos, esos conflictos, Lenin prácticamente estableció lo que es una nacionalización dentro de todos los territorios, ¿no? Justamente para el crecimiento de la Unión Soviética se anexaron algunos territorios y obviamente pues mantenían diferentes costumbres, diferentes idiomas, la población en este caso que era anexada a Rusia en general, ¿no? Y eso era uno de los principales conflictos que tenía pues Rusia, lo cual dio paso a que Lenin creara lo que es una nacionalización sumamente exagerada, es decir, da la nacionalidad a todos en este territorio con la finalidad, en este caso, de que no se dieran los enfrentamientos, ¿no? Además de ello, prácticamente el ejército blanco
de los zaristas aprovecharon esta situación para dar lo que son golpes en la política, golpes en la economía, obviamente con la finalidad de deponer a Lenin y ellos obviamente ostentarse en el poder, ¿no? Lo que se dieron pues una serie de enfrentamientos en diferentes zonas. Por un lado el ejército blanco de los zaristas y del otro lado el ejército rojo de Trotsky en general, ¿no? Aquí también se estableció lo que es una nueva política económica llamada la NEP y que obviamente fueron creadas entre los años de 1921 a 1922, ¿no? Si bien es cierto, esto dio paso a que todos directamente participaran en la economía, en la política y de cierta manera lograron pues recuperarse, ¿no? Tuvieron una serie de enfrentamientos en donde finalmente el ejército rojo de Trotsky derrotó al ejército blanco, expulsó directamente al imperio zarista y obviamente pues se quedaron con el control de todo este territorio y establecieron pues sus propias políticas, sus propias formas de gobierno. Además de ello, desecharon algunas normativas, ¿no? Se abolió el monopolio estatal de cereales. En este caso, netamente ya no dependían de empresas extranjeras, sino más bien de empresas nacionales, ¿no? Y además de ello, también se desechó lo que se conoce la libertad de comercio exterior, ¿no? Es decir, la finalidad de tener más exportaciones y obviamente tener un gobierno en donde vele por las condiciones de vida de la población en general, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer que entre los años de 1922 en adelante, prácticamente el ejército rojo ya había conquistado todo el territorio de Rusia, ¿no? Expulsando directamente lo que es al gobierno zarista y dando así el inicio de la Unión Soviética que nosotros conocemos en la actualidad, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de la Unión Soviética, a raíz directamente del desarrollo que tuvieron con Lenin, realmente se dio pues cuando anexaron lo que son bastantes territorios, establecieron un gobierno, por decirlo así, participativo, y eso en este caso dio paso a que las empresas, industrias nacionales, obviamente, tuvieran un gran apoyo, por decirlo así, y además de ello, la comercialización con países europeos fue de gran ayuda, ¿no? Que si bien es cierto, podemos establecer que la Unión Soviética no logró mantener lo que es una estabilidad política y que finalmente terminó en los años de 1991, ¿no? En la actualidad, Rusia sigue siendo el país, en este caso, que se quedó con la mayoría de los territorios de la Unión Soviética y hasta el día de hoy siguen en constante competencia con los Estados Unidos, ¿no? De igual manera, pues, como lo hacía la Unión Soviética, ¿no? Entonces, finalmente, Rusia, como ustedes saben, al día de hoy sigue siendo una potencia mundial y sigue mejorando sus condiciones de vida, ¿no? Pero además de ello mantienen una política bastante estable y obviamente sus recursos prácticamente son explotados y son comercializados por todo el mundo. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo se llama el presidente de Rusia en la actualidad? Vladimir Puto. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Putin. Vladimir Putin. Putin. Muy bien, que generalmente pues ya está algún tiempo dentro del gobierno, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues podemos establecer que en su momento la Unión Soviética prácticamente era una agrupación o un país sumamente grande en recursos, en políticas administrativas, y que a pesar de su separación de algunos países, de algunos territorios, Rusia todavía sigue siendo una potencia mundial, ¿no? Bien, otro de los personajes emblemáticos que tenemos a raíz de la muerte de Lenin fue Joseph Stalin, que fue en este caso un personaje sumamente opinado, sumamente difícil de interpretarlo, ¿no? Algunos historiadores mencionan que fue
un representante en la política, que ayudó a crecer la Unión Soviética, ayudó a anexar más territorios. Sin embargo, existen otros historiadores que destacan que Joseph Stalin era una persona sumamente fría, sumamente frívola, por decirlo así, en donde asesinó pues a más de 1 millón de personas, castigaba severamente directamente a sus enemigos, a sus opositores, y eso pues mancilló, por decirlo así, los tintes de la revolución que en su momento lo hizo Lenin, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿No, Licen? Sí, Lisa, yo tengo una duda, pero es referente a la plataforma. Sí, dígame, por favor. Pero lo que pasa es que nosotros ya habíamos realizado, déjeme buscar. Habíamos realizado una tarea y han vuelto a repetir la tarea 2 veces, pero por separado. ¿La tarea 2 veces? Pero ya le digo cuál es. Ya, Déjeme revisar. por favor. Es el taller, es del Islam Imperio y el otro es del... Ya, Liz, en verano nosotros ya habíamos realizado la civilización egipcia y imperio romano hace un tiempito. Y ahora está activada, pero está activada, pero por separado, civilización egipcia e imperio romano. No sé si será la misma o es diferente, pero la han activado, pero por separado. Se la habilitó, muy bien. Entonces, realicémosle nomás, por favor. En ese caso, si la plataforma les indicó esas actividades, completémoslas nomás, ¿sí? No hay ningún problema. Sí, si directamente arriba ya lo hicimos una vez, abajo tal vez está por cuestionarios, es decir, por temas, tranquilamente la podemos realizar, ¿sí? No hay ningún problema. Ya, listo, gracias. Excelente. De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias, Licen. Licenciado, un excelente día del padre, que le vaya súper chévere, súper bien.